Alcalde, nuevamente Cajón del Maipo al Día TV. Vine a conversar con usted, le agradecemos recibirnos. Y los temas, bueno, son los más candentes que pueden haber en este momento, que es el dictamen de la Contraloría, que a usted lo multó con un 5% de su sueldo, por no llamar el año 14, no llamar a la licitación. Pero esto viene mucho más atrás, viene del año 7. No sé, ayúdenme usted, que usted tiene mejor memoria que yo a lo mejor. El año 7 se hizo la ordenanza en la cual se decía perfectamente bien que tenía que ser pública. El año 2008, usted y Luis Vargas, tengo entendido, le pidieron una explicación, o sea, un informe al departamento jurídico para ver si se podía hacer la licitación privada. ¿Por qué fue eso? Eso nunca fue así. Mire, hay que primero aclararle una cosa. Nunca en la historia de San José de Maipo se ha hecho licitación de los bancos decantadores de áridos. Nunca. Esta es la primera vez que se intenta hacer la licitación, que tenemos que hacer la licitación del Banco del Bien Nacional de Uso Público, el Banco Decantador. Porque hay muchísimas cuestiones que primero debieron ser aclaradas. Usted señala que la ordenanza viene del 2006. No es así. La ordenanza, o sea, del 2007. La ordenanza viene del 2006. La ordenanza que por primera vez también se hace para poder licitar el Banco Decantador, del 2006. Y nosotros nunca con don Luis Vargas pedimos que se hiciera una licitación privada. Eso no es así. Lo que sucede es que como era tanta la controversia en relación a que en ese momento no se tenía claridad y no se tuvo claridad hasta mucho después de pasar los años, no se tenía claridad en relación a que qué se estaba licitando. Porque nosotros podemos licitar los bienes nacionales de uso público, que son los que la municipalidad administra. Pero la controversia surgía porque en ese momento la Cámara de Áridos que presidía don Pedro Guillón decía que el municipio no tenía derecho a licitar los bancos decantadores porque los bancos decantadores eran de propiedad de cada uno de ellos. Entonces se armó una controversia que no fue solucionada. Porque en ese momento también recordará usted que el municipio mantenía un juicio pendiente con el señor Guillón. Entonces yo creo que ahí había un contexto diferente. Yo no era el alcalde en ese momento, yo era concejal, pero intuía que podía haber una presión, digamos, alguna otra presión adicional a la licitación. Entonces en ese momento, pareciera ser, desconozco los entretelones, que la fórmula que se encontró por el asesor jurídico de aquel entonces, vale decir del periodo 2004 al 2008, era hacer una licitación privada. Y él en ese momento entregó al Consejo Municipal un oficio que justificaba el hecho de hacer una licitación privada y aludía a unos artículos de la ley, ¿me entiende usted? Para que el Consejo aprobara una licitación privada. Y en base a ese oficio que llegó, aludiendo a esos artículos de la ley, el Consejo aprobó una licitación privada. Porque estábamos sustentados por el ordinario del asesor jurídico que sostenía... Pero ese ordinario prácticamente pasaba por encima de la ordenanza. Pasaba por encima de la ordenanza, efectivamente. Entonces, si había una ordenanza ya que tenía que ser pública, ¿por qué no se hizo de un principio pública y no se hizo caso? Bueno, usted está explicando una cosa de que había cierta presión por el asunto. No, pero eso es lo que me tocó dilucidar a mí. Ya. Porque en ese momento, recuerda usted que la municipalidad vivía un momento engorroso, porque esto fue en el 2006, pero recién en el año... 2007. No, en el 2006 nació la ordenanza. En el 2006 comenzó a trabajarse la ordenanza, para que usted sepa, en el año 2006. Salió el 2007. Salió el 2007. Después, en el 2007, a mediados del 2007, hasta principio, hasta el primer trimestre del año 2008, recordará usted que nuestro alcalde estuvo suspendido, ¿se acuerda usted? Claro. Entonces hubo alcaldes entre medio, hubo dos alcaldes entre medio, un subrogante y una suplente. Y la cosa de los áridos quedó también en statu quo. Retomando, ¿no es cierto?, las labores del alcalde titular, se presenta este oficio, que fue una forma, entiendo, de salir del paso. Ahora lo entiendo con el paso del tiempo, pero en ese momento, para ser sincero,
no entendía qué pasaba, digamos, no tenía certeza de dónde se empezaba el bien nacional de uso público, porque efectivamente hasta el día de hoy no existe ningún estudio de la ribera del río que señale, porque se toma como medida los 10 últimos años las crecidas de los ríos para delimitar dónde está la ribera o dónde no está la ribera. Y ahí se delimita lo que es un propietario ribereño con lo que es el bien nacional de uso público. Entonces, efectivamente se postula esta fórmula, el Consejo Municipal aprueba esta fórmula, pero tampoco se realiza. ¿Y por qué no se realiza? No lo sé, no tengo idea. ¿No era alcalde usted en ese momento? No tengo idea. Indudablemente, usted entró en el año 2008. En diciembre del 2008. Del 2008. Claro. ¿Y el 2008 por qué no se llamó a licitación? No, pero si entré el 6 de diciembre del 2008. Ya. Usted comprenderá que yo no puedo llamar a licitación dentro de 10 días, porque yo estaba asumiendo el municipio. Pero bueno, viene el 2008. Le puedo responder por el 2009. Sí. En el año 2009, recordará usted que seguíamos con el juicio pendiente del señor Guillón, para que usted más o menos tenga como el contexto. Y entonces, como a mediados del año 2009, a mí me llegan, ¿no es cierto?, por parte de los directores las bases para licitar un banco decantador bien nacional de uso público, unas bases para una licitación privada. Entonces, en ese momento, a pesar de todo lo que tenía que hacer, porque recordará usted cómo estábamos recibiendo el municipio, a mí me llamó la atención, tomé un poco más cuidado, porque pensaba yo, ¿por qué todas las licitaciones nosotros tenemos obligación, la municipalidad y todos los organismos públicos del país, a hacer licitaciones públicas, ¿verdad? Y solo se llama una licitación privada cuando existen razones fundadas para hacerlo. Vale decir, que usted haya vencido los procesos de licitaciones públicas y no haya habido oferente, entonces resulta que ahí usted puede hacer una licitación privada invitando a las personas a que se postulen. Eso la ley lo establece claramente. Entonces yo me detuve a pensar en esto y no publiqué las bases. No publiqué las bases por las razones que le estoy explicando. Y comencé a indagar un poco más. Ahí comencé a indagar un poco más, a ver licitaciones de otros municipios. Para todos los municipios me di cuenta que licitar los bancos decantadores es un lío tremendo, porque existe esta incongruencia entre el bien nacional y la propiedad ribereña. Y aquí me di cuenta que era peor la situación, porque primero no teníamos ningún proceso de licitación de los bancos antes, ningún proceso de licitación. Se daban Solamente, precarios. los permisos precarios se empezaron a dar porque en el municipio de San José de Maipo le adjudicaba al banco, le concesionaba el banco por 10 años, pero sin un proceso de licitación, ¿me entiende usted? Concesionaba el banco, pero no se licitaba. Eso ya no puede hacer más. Entonces, cuando se vio que esa situación no podía seguir dándose, el municipio comenzó a trabajar con permisos precarios. Pero los permisos precarios, conforme la ley, los permisos precarios son al arbitrio del alcalde, o sea, se terminan y empiezan al arbitrio del alcalde, cuando el alcalde lo dictamina. Por tanto, los permisos precarios... ¿Quiere decir que el alcalde puede ponerle precio a ese permiso? No, la ordenanza señala el precio. Señala el precio de la ordenanza. La ordenanza señala el precio de cuánto... El alcalde solamente tiene la facultad como para otorgar el permiso precario. de cualquier bien nacional de uso público. Ya, la plaza, el banco, todo lo que se cobra lo está diciendo la ordenanza. La ordenanza dice cuántos... O sea, no es arbitrio del... No. Recordemos que hay que también hacer claridad en lo siguiente. Una cuestión es la patente comercial que paga una empresa por la venta y comercialización de tal o cual cosa, y otra diferente es la adjudicación de una licitación. Y otra diferente es que se establece en la ordenanza de que por cada metro cúbico de material árido vendido se tiene que cancelar un derecho al municipio que corresponde a un tanto por ciento de una unidad tributaria mensual. Exacto. Pero alcalde, una cosa, ya está. El año 2008 fue un año medio engorroso. Usted recién empezaba a tomar una... No, digamos el año 2008. Yo comencé en diciembre del año 2008. Del 2008, claro. O sea, el diciembre de 2008, una municipalidad que estaba un poquito complicada. Harto complicada. Harto complicada, bueno... pero el 2009, ¿por qué? Le estoy explicando. Sí, pero yo le digo una cosa, ya, 2009 pasó que todavía estaba el pleito con el señor Guillón.
¿Ah? Había un temor de la municipalidad, no sé, ahí... No. Bueno, efectivamente, porque el señor Guillón nos cobraba a nosotros el juicio y también era presidente de la Cámara de Ario. Y entonces yo me reuní con la Cámara de Ario, la Cámara de Ario insistió terminantemente en que ellos iban a hacer una demanda al municipio porque nosotros no podíamos licitar aquellos que a ellos le correspondía. Es decir, que lo que ellos le correspondía, ¿no es cierto?, y que nosotros no podíamos licitar lo que es una propiedad privada. Bueno, yo en ese momento no dije nada, pero a mí me parecía que eso no era así. Entonces, me fui inmediatamente a la Dirección de Obras Hidráulicas y empecé a indagar qué pasaba con esto. Entonces, allí donde viene el primer indicio de que esta cosa no funcionaba. Porque la Dirección de Obras Hidráulicas me señala a mí lo siguiente. Ningún banco decantador de material árido pudo ser autorizado en un terreno privado. Ninguno. O sea, la Dirección de Obras Hidráulicas no autoriza bancos decantadores que no sean construidos en un bien nacional de uso público, independientemente de que lo haya construido. O sea, el municipio también podría construir el banco y después licitarlo. Si lo construyeron los privados, estamos hablando del año 1940 más o menos, que tenemos antecedentes de que los áridos se extraen en San José May. Entonces, si lo construyó un privado, el privado asumió lo que significa las costas de haber construido en un terreno que no le correspondía a él, sino que le correspondía al Estado. Entonces allí, cuando yo, después de todo, me junté con mucha gente de la DGA y pedí asesoría también a la Municipalidad de Puente Alto, el señor Achurra, que sabe harto de banco de cantadores, entonces yo, el año pasado, todo ese año, como en el inicio del año, mediados del año 2010, ahí ya me asistí a la certeza absoluta de que efectivamente no deberíamos hacer una licitación privada. Pero, por otra parte, la Cámara de Ario seguía oponiéndose a la licitación pública, por las razones que usted comprenderá, porque ellos quieren naturalmente adjudicarse el negocio. Entonces, en ese momento, yo en diciembre del año 2008, recién llegado, ¿no es cierto?, se extendieron los permisos precarios para se continuó con los permisos precarios que existían, que ya existían hace bastante tiempo. Se continuó con los permisos precarios y por supuesto que aquellos que no cumplieron con lo que establecían los permisos precarios, como la boleta de garantía y todo eso, bueno, se puso término porque no cumplían. Y se siguió adelante con el proceso. Cuando, ¿no es cierto?, ya se destraban los procesos. Llega el 2010, por ejemplo. Ya le conté que en el año 2010 yo realmente entendí que eso no tenía que ser una licitación privada. ¿Y por qué no hizo ya la licitación pública? Le sigo insistiendo. No se hace la licitación pública porque yo, ¿no es cierto?, necesito asegurarme de que las bases que nosotros vamos a postular no den ningún pie a que después exista un proceso judicial, porque por otro lado tengo no la amenaza, pero como digamos, que ellos también aseguran su negocio. O sea, me dicen a mí, nosotros no vamos a permitir que se produzca esta licitación porque ellos siguen insistiendo que está dentro de su terreno. Bueno, entonces yo tengo que probar que no están dentro de su terreno y la municipalidad tiene que licitar esto. Entonces yo me di ese tiempo para probar que efectivamente esto no está en su terreno, porque yo también no puedo partir haciendo una licitación a tonta y a loca si eso después le va a producir un perjuicio patrimonial al municipio. O sea, yo me caso por anga o por manga, porque yo no puedo producirle un perjuicio patrimonial al municipio, tengo que tener certeza jurídica de lo que estoy haciendo y no voy a dar pie a que se produzca esta situación. O sea, en una palabra, en el 2010 pasó todo eso de que usted estuvo averiguando, estuvo viendo, estudiando, que no tenía razón en la Cámara de Arios, sino que ustedes podían licitar perfectamente bien. En 2011. Y licitar no privadamente como existía el decreto y el acuerdo del Consejo Municipal, sino que tenía que licitar públicamente. ¿Verdad? Públicamente. Pero ¿por qué el año 2011, por ejemplo? Es que la verdad es que no me puedo acordar de exactamente de todos los años, pero le puedo decir. Pero no, es que lo que pasa es una cosa, que en el 2011 no hubo licitación. Sí. Entonces, bueno, ¿por qué no hubo licitación cuando ya usted el 2010 tenía todo claro? No tenía todo claro, porque no es solamente clarificar que el banco decantador está en un bien nacional de uso público, sino que también clarificar que las bases vayan de acuerdo a que estamos licitando un bien nacional de uso público. ¿Me entiende usted? Porque yo
supóngase usted. Pero usted me estaba diciendo una cosa, de que se había apoyado en las licitaciones que habían hecho otras municipalidades. No, ¿Ah? no, es que el caso no el caso nuestro es absolutamente diferente. Ya. Porque el caso de nosotros, la Caja del Río no es como, por ejemplo, en San Bernardo, en Buin, que la Caja del Río es tremendamente amplia, y entonces, además de licitar un banco lastrero, que nosotros no tenemos banco lastrero, ellos pueden hacer acopio en la Caja del Río. En cambio, el Plan Regulador Metropolitano de Santiago establece que solo se puede extraer árido del cauce del río Maipo, pero que el acopio no se puede producir dentro de la Caja del Río como se produce ya. Entonces teníamos otra cuestión adicional que poder, ¿no es cierto?, dilucidar en ese entonces. Pero más que eso, dilucidar, por ejemplo, que nuestras bases estuvieran de acuerdo a una cuestión elemental, porque efectivamente muchos de los propietarios ribereños, o sea, de los propietarios de Banco Decantador, no propietarios, pero que hacen uso del Banco Decantador, son propietarios ribereños. Entonces, podía yo licitar públicamente, siempre y cuando pasara por acuerdo de consejo para volver a deshacer aquel otro acuerdo de consejo que obligaba a licitar privadamente. Entonces, pero dilucidar que el acuerdo, dilucidar meridianamente que una persona que se adjudique la concesión del bien nacional de uso público pueda también obtener los permisos para poder pasar. Porque si no, la municipalidad también podría ser tomada como estar licitando engañosamente, ¿me entiende usted? Porque si yo la adjudico a una persona que podría ser diferente de aquel que fuera propietario ribereño, entonces esa persona podría ser que el día 1 que va a trabajar su banco decantador encontrarse con que no tiene pasada. Entonces ese señor que no tiene pasada me va a venir a decir a mí que no tiene pasada, o sea, a la municipalidad, que por qué la municipalidad licitó el bien nacional de uso público pero no le advirtió convenientemente de que no tenía pasada. Yo puedo licitar el bien nacional de uso público y decirle, bueno, pero usted se la arregla como pasa, ¿y eso acaso no sería una situación también engañosa? Entonces ese señor que eventualmente pudo haber licitado podría también decirme, esto constituye una licitación engañosa y yo voy a demandar a la municipalidad porque me tiene que reembolsar todo aquello cuanto yo gasté para licitar esto. Y el propietario ribereño podría entablarse en un juicio de servidumbre, que eso, existe pero para las cuestiones eléctricas, no obligación para estas cuestiones, y eternamente luchar un juicio de servidumbre. Entonces, de esa forma, también iba a constituir un peligro. Se fija que por cualquier parte, ¿no es cierto?, por cualquier arista que uno tome esta situación, tiene un riesgo, existe un riesgo de cualquier forma. O sea, todo eso se estaba viendo en el 2011, 2012. No, además de eso, revisar las bases, porque las bases son complejas, en el sentido de que, por ejemplo, la ley medioambiental establece que usted hasta 50.000 metros cúbicos de árido pudiese extraer en un periodo de tiempo, y que eso significa no hacer un estudio de impacto ambiental, sino que una declaración de impacto ambiental. ¿Me entiende? Entonces, todas esas cuestiones, como por ejemplo que entre medio se publicó la nueva ley medioambiental, y que en ese tiempo tampoco la ordenanza consideraba, porque en el 2008 no existía ley medioambiental, después se publicó la ley medioambiental ahí cerca como en el 2011 o 12, no estoy muy seguro. Entonces nuestra ordenanza, antes de ser publicada, tiene que necesariamente contener aquello que dicta la norma medioambiental, no puede pasársela. Contenía en ese momento cuestiones básicas, como por ejemplo la humectación de caminos, las mallas Rachel para que no produciera el polvo, pero eso, la ley medioambiental no solo contempla eso. Contempla, por ejemplo, la cantidad de metros cúbicos que se extrae, y contempla también que tiene que haber un profesional responsable del desarrollo de la faena. Un profesional que tenga valga la redundancia, una profesión afín con lo que se está, con la obra hidráulica, en fin, toda esa cuestión. Entonces ya había otro proceso más que vencer y otra cuestión más que agregar a la ordenanza. Y entonces yo encomendé por allá, bueno, cuando terminamos el juicio con el señor Guillón, esto fue como en el 2013, más o menos terminamos el juicio con el señor Guillón, y ya habiendo hecho claridad en todas las cuestiones, yo encargo a una profesional que me pueda revisar las bases de la licitación. O sea, además de los directorios, ¿no es cierto?, que dicho sea paso,
En ese momento también el asesor jurídico mío se enfermó, hubo un cambio de asesor jurídico, estuvo 5 o 6 meses con licencia médica por cuestiones bien complicadas. Entonces, bueno, tuve que esperar ese regreso y además nosotros no tenemos posibilidad tampoco en ese momento de llegar y tomar otro asesor jurídico. Además que el asesor jurídico tiene responsabilidad administrativa, no es que otro asesor jurídico pueda firmar y decirme, mire, yo doy fe, eso no, para todos los efectos legales no tiene ninguna redundancia. Entonces, ha habido esta explicación, le encargo a una profesional que me revise las bases y la profesional me entrega un informe de cuáles son las cuestiones que a su juicio habría que también tener en cuenta antes de publicar las bases para no ser sujeto de una demanda, en fin. Eso es lo que yo estoy, considerando. Entonces, usted me dice, ¿por qué pasó todo este tiempo? No recuerdo todas las veces que tuve que dedicarme a estudiar esta situación para no producir una merma al patrimonio municipal. Porque efectivamente hoy día usted me recuerda que me multaron con un 5%. Sí, yo sabía que eso, yo alguna vez le dije a usted, esto va a conllevar esto naturalmente que va a conllevar alguna acción. Pero eso fue porque usted no quiso llamar a licitación pública, porque quería primero de que se derogara. No. Yo no es porque no quise llamar a la licitación pública. La Contraloría dice bien en su informe que tendría que haber llamado a una licitación. No dice cuánto. Y dice el informe de Contraloría que yo me debo sujetar a mi propia norma, que para todos los efectos es la ordenanza. Y la ordenanza establece claramente que tiene que llamarse una licitación pública. Pero existía el acuerdo del Consejo. Hubo un pedido suyo al Consejo, sí, efectivamente, de que se derogara claro, el acuerdo de llamada a licitación privada. Ellos dijeron, no, usted no necesita eso, sino que usted... Pero me da la razón después la Contraloría. ¿Ah? Después me da la razón la Contraloría. O sea, efectivamente, cuando yo hube despejado todas estas cuestiones jurídicas, técnicas, el límite y todo eso, entonces yo efectivamente concluyo, cuando me llega el primer informe de Contraloría y que dice que yo me sujeto a mi propia normativa, concluyo que me tengo la razón. O sea, que si yo hubiese llamado a licitación privada, lógico, hubiese sido un entuerto. ¿Por qué? No, pero está bien, alcalde, pero lo que le quiero es decir una cosa, que usted no necesitaba que derogara el Consejo el acuerdo de llamada a licitación privada. Simplemente podría haber obviado eso y haber llamado a una licitación pública. No. Porque sucede... dice el dictamen que usted tenía que llamar a licitación. Claro, pero no dice cuál. Dice, tengo que llamar a una licitación. Y luego me dice que yo me atenga a mi propia norma. Exacto. Y mi propia norma es la ordenanza que dice que tiene que ser licitación pública. Y el Consejo había aprobado una licitación privada. Por tanto, había una disyuntiva. Y ante esa disyuntiva, cuando yo, ¿no es cierto?, enfrento toda esta discusión y entonces digo yo, razonamos jurídicamente, decimos, todo acuerdo que haya sido hecho por el Consejo Municipal solo se deshace con otro acuerdo del Consejo Municipal. Entonces yo presento al Consejo Municipal que se derogue ese acuerdo y el Consejo, bueno... Votó en contra. Claro, votó en contra por razones que ellos pueden después. Entonces, cuando el Consejo... Lo curioso es una cosa, alcalde. Lo curioso es que votan en contra, no se deroga el después acuerdo. se deroga. ¿Ah? ¿Se derogó? Sí, pues, se derogó. Pasó el tiempo, ¿sí? Y yo entonces consulto a la Contraloría General de la República que qué pasa en este momento. Porque yo tengo tal o cual cuestión, ¿no es cierto? ¿Y qué hago en ese caso? Que yo sí tengo convencimiento jurídico de que tengo que derogar ese acuerdo para poder proceder con dar cumplimiento a la ordenanza. Y la Contraloría en el informe me dice que en el plazo de, no me acuerdo, 30 días cite de nuevo al Consejo y ponga ese punto en tabla. Pero ya no era necesario. Porque cuando me llegó la respuesta de Contraloría, donde me dice que yo debo citar ipso facto al Consejo y en el plazo de 30 días darle cuenta, el Consejo ya había tenido convencimiento suficiente y había derogado el acuerdo. ¿Me entiende usted? Esa parte no la teníamos. Claro, derogó el acuerdo. Y cuando se deroga el acuerdo, se llama inmediatamente a licitación pública, tal cual como lo establecía la ordenanza, pero
advirtiendo todas las cuestiones que ya habíamos en este caminar espantoso, porque yo le vuelvo a insistir, tenemos datos de 1940 que hay señales de árido en la comuna y nunca en la historia de San José Maipo se había licitado los bancos de cantadores. Entonces, además de eso, teniendo cuidado porque por una parte uno sí quiere cuidar a los empresarios locales porque son gente nuestra, pero eso no significa que yo tenga que hacer una excepción a la ley, a la norma o a la regla para que ellos ganen la licitación, porque eso está prohibido. Ya, pero ahora en este momento, alcalde, como para redondear, está bien claro de que se ha Súper llamado claro. la licitación No, ya se ha llamado. ya se ha llamado 2 veces, Sí. y las 2 veces ha quedado desierta Desierta. por distintos motivos. Una porque Nadie puso toda postuló. postularon, pero No, le faltaron la primera documentos. postuló una persona, Claro. y una empresa, y quedó afuera por no presentar todos los antecedentes. Se presentaron 2, tengo entendido. La segunda se presentaron 2 y también quedaron fuera. No, por todo lo contrario, tengo entendido que es todo lo contrario, no sé. Bueno, pero no importa, yo pero el hecho estuve que en ha las habido- licitaciones, estuvo Flesan, que licitó 6 bancos, pero no presentó la boleta por los 6, Queda sino que fuera. presentó por uno, quedó fuera. Inmediatamente. Y antes había sido 2, una de Quillota y otra de acá, que también le faltaron documentos. Pero ahora, ¿qué pasa con la licitación? Se va a una tercera licitación. Ya. Entonces nosotros vamos a una tercera licitación. ¿Y cuándo cuándo llaman a la licitación? Es que puede ser llamada entre esta semana, lo que queda esta semana, o la próxima. Pero antes que se termine el año se llama a una tercera licitación. Ya. Antes que se termine el año, una tercera licitación. De manera de poder resolver esta situación que lo vuelvo a insistir, no se había hecho nunca y que por eso cuesta tanto, porque cada persona con naturalidad siente que su trabajo se ve un poco amenazado cuando uno llama a la licitación pública, pero es mi deber hacerlo. Y ahora tengo toda la convicción y la certeza jurídica de que se tiene que licitar públicamente. O sea, hoy día nadie puede volver a cuestionar esa situación, porque está clarísimo que tiene que licitarse públicamente. Entonces, hoy día, aun cuando algún empresario árido se sintiera amenazado o vulnerado en algún derecho, yo tengo el respaldo de la Contraloría que me dice que sí, tengo que licitar públicamente. Ya, o sea, todo este tiempo de que se estuvo estudiando cómo poder hacerlo, de que pública, privada, Sirve, todo pues. eso, nosotros sacábamos la cuenta más o menos que se perdían, o sea, no se perdían, dejaban de percibir como 2.000 millones de pesos, según las bases que están en este momento, que están pidiendo 1.500.000 mensual por cada banco y son 15 bancos. Si saca la cuenta, tengo entendido que son 22.500.000 mensuales. Claro, pero usted no puede, no puede. Pero cada vez que pasa un mes, por ejemplo, se deja de percibir 22 millones. No, pero no es que se deja de percibir. ¿Por qué? Porque ¿cómo usted va a aludir que va a dejar de percibir algo que no tiene? Usted cuando deja de percibir cuando tiene relación, cuando usted tiene una comparación. Pero aquí no hay ninguna comparación. No, la comparación está en la licitación. Claro, pero la licitación la licitación dice, usted me tiene que pagar 1.500.000 pesos. Y son 15 bancos, son 22.500.000, más o menos. en el entendido Entonces, que se licitara. que se licitara, Claro. exacto. Entonces, mientras menos, es decir, más tiempo pasa que no se licita, se va Claro, perdiendo. pero usted comprenderá, primero los procesos licitatorios no son manejados por la autoridad comunal. Los procesos licitatorios se producen públicamente. Entonces usted no puede asegurar, por el mercado público. claro, usted no puede asegurar que va a licitar. Todas las licitaciones son iguales. Y en segundo término, usted no puede aludir el término se deja de percibir. Porque cuando usted dice se deja de percibir, usted tiene que tener una referencia presupuestaria. Y esa referencia presupuestaria no existe. ¿Cómo usted va a decir se deja de percibir si nunca la municipalidad ha tenido esos ingresos? Es la primera vez que la municipalidad va a contar con esos ingresos. ¿Me entiende usted? No, sí, está bien, está bien. La parte que uno dice... Normado, porque le vuelvo a insistir que hasta el día Claro. de hoy la gente, los empresarios áridos podrían ellos solamente declaran cuánto venden. No existe un control. Declara. Entonces, lo que nosotros estamos diciendo es que en conjunto con licitar, para tener efectivamente por primera vez en la historia un ingreso fijo por árido, que sea contado dentro del presupuesto municipal, además de eso, tenemos que tener un control. Porque no nos sirve solamente el declarar, tenemos que tener un punto de comparación. En este momento el empresario viene y dice, mire, yo vendí 5.000 metros cúbicos de árido. Y nosotros, la municipalidad, por la propia ordenanza, no tenemos cómo comprobarlo.
Entonces lo que yo tienen digo... un piso, ahora tienen un piso. Con esto vamos a tener un piso sí. fijo Sí. dentro de lo que vamos a poder contar en nuestro Y ver presupuesto caso municipal. otro lo pueden rescatar o No. no lo pueden rescatar, porque no van No a se saber puede, nunca. nunca se va a saber, Nunca porque se yo va a también saber. podría incontablemente Claro. hacer los años anteriores de las primeras veces que tenemos, no se puede. Pero lo que sí yo digo es que a contar de ahora en adelante, lo que sí tiene que hacerse es volver a instalar la caseta de registro que siempre el municipio tuvo en la localidad de La Obra. Y que nunca se Una... usó. Sí, se usó. ¿Se usó? Se usó y no entiendo las razones por qué allá por los años 90 se retiró la caseta. Entonces, esa caseta lo que hacía es que cada camión que pasaba con Ario tenía obligación de entregar su guía de despacho. Y de esa forma la municipalidad puede corroborar que aquello cuanto se está declarando converja exactamente con lo que se tiene a la vista. Porque yo no estoy, no se puede dudar de la buena fe de las personas, pero tampoco se puede dar fe, yo no tengo cómo comprobar efectivamente que eso que se declara es lo que se vendió. ¿Me entiende usted? Claro. Alcalde, ha quedado claro eso, lo que usted nos ha explicado. Ahora, ¿qué pasa? Una pregunta. ¿Qué pasa si una sola empresa licita a todos los bancos o el 70%, tal como pasó en esta licitación que Flesan tengo entendido que se llamaba la empresa, licitó como, es decir, iba a licitar como 6 bancos los más grandes acá? ¿Qué pasa ahí cuando si una empresa licita a todos los bancos y no se presentan los otros? Desde el punto de vista administrativo, yo podría decirle que el municipio cumplió con la obligación de licitar públicamente y que si la empresa se ganó eso en el mercado público, es irreversible. Aunque sea monopolio. Eso, ahora voy a lo siguiente. ¿Se fija usted que ahí tenemos otra arista de nuestra propia ordenanza y de nuestro propio sistema de licitación? ¿Me entiendo, no? ¿Se fija por qué fui tan cuidadoso y por qué me costó tantas noches y tanto investigar y tanto hacer ahínco para que no tuviésemos un error? Pero así todo, con todo eso, hoy día tenemos ese peligro. ¿Me entiende usted? Porque lo que yo siempre dije, es decir, nosotros vamos a cumplir con lo administrativo, pero también podría ser que una empresa grande, lo dije también en la entrevista suya, que una empresa grande que cuenta con todo, ¿no es cierto?, el aparataje administrativo y personas que les pagan para dedicarse a esto, licite todos los bancos de la comuna. ¿Y entonces qué hago yo? ¿O qué hacemos? ¿Me entiende que ahí existe como una disyuntiva ética? ¿Cómo yo puedo propender a que exista un monopolio? Pero por otro lado me están diciendo que tengo que hacerlo públicamente. ¿Y qué desesperación más grande? Porque yo sé efectivamente que algunos de nuestros vecinos que se dedican a la extracción de árido, efectivamente, yo entiendo que a lo mejor no van a contar con la herramienta suficiente para poder postular, porque las licitaciones son engorrosas. De hecho, el propio mercado público, señor Berger, está sufriendo un tremendo cuestionamiento, porque hoy día sabemos que lo que se compra en el mercado normal, tradicional, y que a usted le pueda costar 500 pesos, en el mercado público tenemos indicios de que existen acuerdos para subir los precios. Y entonces el mercado, lo que compra en el mercado tradicional lo compra en 500 y lo que no en el mercado público lo compra en 5.000. ¿Qué le parece a usted? Y más encima tenemos que retraso. Entonces, lo que en algún momento el Estado quiso hacer por bien para transparencia, hoy día ya no está tan transparente. Entonces, esa es una disyuntiva de los municipios. Por eso que nosotros también demoramos tanto. Cuando queremos comprar un insumo para el municipio, pasado cantidad de unidades tributarias mensuales, tenemos que licitarlo públicamente y es una cuestión engorrosísima. Alcalde, pongámosle que venga la licitación ahora y Flesan, por ejemplo, que viene, Flesan u otra empresa, licita 7 bancos. Quedan 7 bancos, 8 bancos sin licitar. ¿Vuelven a llamar a la licitación por esos otros 8 bancos? No entiendo, porque, o sea, que queden 8 bancos libres. Sí. Ah, bueno, claro, hay que llamar a la licitación pública. Hasta que se completen los 15 bancos. Hasta que se completen los 15 bancos. Ya. Aunque algunos bancos, por ejemplo, ya no estén en uso, porque estén porque mal emplazados. No, porque ahí es diferente. Sí. Hay personas, hay empresarios que han incumplido con todas las normas de la ordenanza y que han incumplido también con todas las normas medioambientales. Esas personas tienen decretos de clausura del municipio y decretos de demolición del municipio. Han vulnerado además los decretos municipales. Pero están en licitación esos bancos.
Pero sí, porque el banco no tiene la culpa. El banco no es una persona. Lo que yo estoy diciendo es que las personas han vulnerado esos decretos. Las personas. Entonces, lo que la municipalidad ha hecho, porque no crea usted que se van a quedar riendo, lo que la municipalidad ha hecho es ir a la justicia y hacer una denuncia contra todos quienes resulten responsables por el hurto de árido de la comuna. Esas denuncias están presentadas a las cortes porque nosotros no podemos quedar pasivos. Naturalmente que nosotros no tenemos un inspector las 24 horas del día vigilando cada una de las entradas, y usted sabe lo que han hecho con la entrada. Han violado entradas, han puesto entradas ilegales, se ha oficiado al Ministerio de Obras Públicas para que cierren la entrada, han cerrado la entrada, han vuelto a sacar la entrada, y entonces hemos vuelto a oficiar al Ministerio de Obras Públicas para que cierren la entrada, pero es una vulneración absoluta. Entonces, si ellos piensan de que se van a quedar riendo por esta situación, están equivocados, porque la justicia tarda, pero llega. Entonces, el hurto de árido que han hecho, eso va a ser debidamente castigado. La municipalidad presentó las querellas. Ya, perfecto. Hemos hablado de los áridos, yo creo que ha quedado bastante claro. Solamente quisiera yo decirle lo siguiente. ¿Me entiende usted que este caso tiene unas tremendas complicaciones aristas? Lo que usted me está señalando sobre la producción de un monopolio es otra arista que se va a venir cuando esto esté en licitación. Podría ser que estemos produciendo un monopolio. ¿Y por qué estamos produciendo un monopolio? Porque una empresa grande que tiene todos los recursos podría consumir a los más pequeños. Entonces ahí va una disyuntiva que tiene que ver con la ética. Porque lo administrativo, yo le podría decir, mire, yo como alcalde estoy salvado de lo administrativo porque estoy haciendo lo que me dice la Contraloría. ¿No es cierto? Y lo que efectivamente mi propia ordenanza dicta, la que tenemos actualmente. Y usted me podría preguntar, ¿y por qué no cambiamos la ordenanza? Efectivamente, la ordenanza necesita que se le eche mano. Pero no podemos echarle mano en este momento porque parecería una cosa que se está arreglando para producto de que le hicieron algunas determinadas personas. Y bueno, y eso no se puede hacer. ¿Me entiende usted? O sea, ya no lo podrían decir, no podrían echar mano, como dice usted, a la ordenanza, porque ya estamos en periodo de licitación. Pero vencido otro proceso de licitación, ahí siempre, ¿no es cierto?, se va a buscar en el entendido de que eso pase. Ahí tenemos que ver qué pasa hasta el tercer llamado a licitación, porque tampoco no podemos eternamente llevarnos licitando. O sea, pero si, a ver, si se licitan 2, 3, 4, 5 bancos con las bases que tienen, súper bien, entonces no va a poder cambiar la ordenanza. No, eso demuestra que efectivamente se puede licitar. Ya. Pero no podría cambiar la ordenanza para los otros bancos que vienen. Cuando ya, no se puede. Cuando ya pasaran los procesos de licitación y estuvieran adjudicados o efectivamente se declarara desierto por un banco que ya irremediablemente no se puede licitar, desconozco cuál razón puede haber porque estamos poniendo en un caso hipotético, entonces en ese caso, ¿no es cierto?, habría que buscar una salvedad, pero eso sería una salvedad. ¿Pero qué dirían los que licitaron con la otra? Eso es el problema. Ahí está un problema más, ¿me entiende usted? Eso es un problema más, porque los otros podrían acusar que por qué se hizo eso con esto y con ellos no. Entonces hay una discriminación. Mire, es que esto es un caso tremendamente complejo.